Con el audio que ustedes van a escuchar, justificamos todo el programa de hoy. Cada día estamos más cerca de quedarnos en el poder, de hacer lo que tengamos que hacer para no volver a caer en manos de los comunistas. Que aunque hayan sido buen gobierno, que aunque hayan bajado las cosas, hay que meterle en la mente a la gente, en la cabeza, que no fue así. Jorge Aguilera, su comentario sobre declaración bomba que se conoció hace unos días aquí en América Latina. Bueno, ese tema tiene un histórico. Es toda una estructura, Alfredo, toda una estructura. Esa estructura, para entenderla, te traje unos documentos que van a ser claves. El primero va a ser el método Yakarta. En este documento cuenta cómo Estados Unidos se alía con un cártel de la mafia en Indonesia para evitar que un sector de la izquierda llegue al poder y pues montan a una estructura mafiosa, literal mafia, al poder respaldado por ellos. El efecto fueron 2 millones de personas asesinadas. Obviamente cualquiera que se quejaba de que estuviera la mafia en el poder, pues lo declaraban comunista, lo que fuera, y lo asesinaban. Y ha sido un método recurrente. Aquí sucedió lo mismo en el periodo uribista, que cualquiera que estuviera en contra o denunciara lo que estaba pasando, pues lo declaraban guerrillero y ya, listo, objetivo militar y tal luego. Todavía se están descubriendo casos como ese. El tema es que vamos a encontrar más de ese desarrollo y ahí les traigo un documento que va a ser clave. Se lo súper recomiendo. El rey de la cocaína de Aida Levy. Este señor fue el gran socio de Pablo Escobar. Este era el capo boliviano que le mandaba la pasta de coca y la hoja de coca a Pablo para que él armara todo el negocio de distribución desde Colombia hacia Centroamérica y Estados Unidos. ¿Qué es lo clave de este documento? Que esta señora cuenta cómo en la sala de la casa de ella, del esposo, se reunían Pablo Escobar, la DEA y la CIA para poder estructurar algo que les permitiera administrar el narcotráfico en el continente. Ellos lo llamaron la General Motors de la cocaína, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que queda sorprendido uno ahí? Pues que hicieron buena parte del cártel, incluía las agencias antidroga para poder controlar el narcotráfico y los que les compitieran poder perseguirlos, ¿ya? Entonces montan este negocio y se dedican al narcotráfico, imagínate desde esa época. Ahí va a aparecer un documento muy curioso que debo tener por acá, que es la Alianza Oscura de Gary Webb. Este es un periodista que empieza a quejarse sobre casi que la libre distribución de droga en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y la novia de un capo centroamericano lo llama y le dice: usted es muy tonto, usted es muy ingenuo. Nosotros trabajamos con el gobierno. Y entonces lo lleva a un juicio en donde efectivamente la fiscalía, por intervención de la DEA, dicen que el señor es de interés del Departamento de Estado y por eso no lo pueden juzgar. Y entonces Gary Webb empieza a investigar cómo así que hay esta alianza oscura, ¿sí? Y efectivamente demuestra que hay alianzas con capos en los países. Y él logra incluso viajar a El Salvador y se da cuenta que el negocio incluye que él traiga, que le protejan sus aviones de droga que pueden aterrizar en Estados Unidos, la DEA lo va a proteger, comparten el dinero del narcotráfico y a cambio él les ayuda a mover dinero y armas para combatir El caso a Irán Contras. los movimientos insurgentes en Centroamérica. Este periodista, Gary Webb, aparece suicidado con 2 disparos en la nuca. ¿Ok? Y ahí Muy participó un curioso. tal Oliver North. Sí, señor.
Ah, ok. O sea, la memoria no me está fallando. Aunque es posterior, ¿no? O Es sea, un este poquito señor, después después. de todo, eso va avanzando, lo matan, sigue avanzando y es posterior lo de Oliver. Pues resulta que el señor dice, no, estaba loco. Pero resulta que un agente de la CIA se pensiona y escribe este libro. La gran mentira blanca, de Michael Levine. Él participó en el ejercicio. Este pensiona y escribe el libro y le dice, sí, sí, nosotros sí hacíamos eso. Y cuenta cómo ayudaron en la conformación de sectores del narcotráfico, la CIA en varios países, para poder fondearse con dineros del narcotráfico y combatir sectores políticos en el continente. ¿A qué se refiere eso? Ahí es donde vamos a ver cómo el narcotráfico, siendo un delito, se convierte en un asunto geopolítico. Geopolítico. Pere, no se me adelante porque yo sé que usted tiene mucha información. Estos audios son de la red de un canal español que ha servido de canal para difundir estos audios. Este señor que reclama la presidencia de Honduras, yo había dicho otro país en un programa anterior, Honduras, Juan Orlando Hernández, estaba sentenciado a 45 años de prisión. Su hermano ya está pagando una pena perpetua en Estados Unidos por narcotráfico. Y hace unos meses, en noviembre, un señor que se llama Donald Trump lo indultó. Y curiosamente, don Juan Orlando No Hernández solamente a él, ¿no? A buena parte de su estructura ya le indultó. la indultó. Y el mismo Juan Orlando Hernández se delató en una serie de comunicaciones que fueron interceptadas. Una de ellas es esta, donde señala cómo el gobierno norteamericano y el gobierno de Israel lo indultan y pagan su indulto. Yo voy a empezar fuertemente a acusar con nombre y apellido a los que están truncándome todo mi proceso de regreso a Honduras. También les conseguí el contacto de las petroleras, les conseguí el contacto de las empresas, les conseguí todo. Y a mí no me están revolviendo, pero ni una pista de toda la situación que yo pedí. El dinero del indulto, ni queda luz usted, ni queda luz usted. Salió de una junta de rabinos y de una gente que apoyaba a Israel. Yo voy a ganar las elecciones. Voy a ser el primer candidato que voy a estar inscrito. Va de nuevo por la presidencia. Este señor debería estar preso ya hoy. Así es. Pues para continuar con esa estructura, por eso ese nombre va a ser muy clave porque él es parte de una estructura. Lo que hay que entender es la estructura. ¿Ok, Alfredo? Eso es lo que hay que entender. Ahí para entender eso viene este otro documento que va a ser clave. Águilas Negras de Larry Collins. ¿De qué habla este documento? Del juicio de Noriega. Resulta que capturan al presidente panameño Noriega, se lo llevan para Texas a juzgarlo por narcotráfico. Y oh sorpresa, en pleno juicio, los abogados de Noriega sacan unos contratos. Son contratos con las agencias antidrogas en donde le plantean lo mismo que ya habíamos visto en el método Yakarta. Le dicen, dedíquese al narcotráfico, que es lo que usted hace, nosotros lo vamos a proteger y a cambio, ayúdenos al control político de la región. ¿Ya? El tema es que Noriega se les volvió nacionalista, ¿ya? Y ahí ya se le sale de las manos y pasa todo lo que muchos vimos, cómo se toman Panamá para llevarlo a juicio. Y resulta que el señor tenía un acuerdo de protección y distribución de droga a cambio de incidencia política en Centroamérica. Y entonces dice uno, increíble que eso suceda, ¿sí? Pero además mira a estos autores investigadores desde diferentes lados cómo tú vas armando este mapa. Pues bien, para asociar eso y eso que tiene que ver con nosotros, pues resulta que
estos personajes están armando todo este ardid, todo este tema, para poder atacar el gobierno de México con Claudia Sheinbaum, el gobierno colombiano con Gustavo Petro, incluso el de Lula, el de Uruguay, ¿ya? Para poder generar un control político de la región, ¿de acuerdo? Y entonces esto no solamente es un señor en Honduras, este señor empieza a tocar una serie de elementos en otros países. Lo curioso es que cuando tú ubicas, empiezas a buscar Orlando Hernández en Google, o sorpresa que aparecen fotos con el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Ya? Y entonces ahí aparece este librito. Ah, caray. El famoso libro de Virginia Vallejo, La amante de Pablo Escobar. Vamos haciendo una narración paralela. Se mueve tanto dinero y uno se pregunta, ¿y quién maneja la banca? Y este señor, Juan Orlando Hernández, explica quién pagó su liberación. Hay que abrir un poco los ojos, la situación global no está tan bien. El primer ministro de Israel nos va a dar el apoyo. Nosotros estamos muy agradecidos con él. Tuvieron mucho que ver ellos. Tuvieron todo que ver, de hecho, ellos con mi salida y negociación. Lo largaron. Tal cual. Ahorita te muestro más documentos que van a tener que ver con ese. Ahí hubo un dinero bastante grande sobre la mesa para liberarlo. ¿Y por qué? Entonces, ojo con este. Dice, amando a Pablo, odiando a Escobar. Virginia Vallejo, la amante de Escobar. Como en el tercer capítulo, esta señora habla de una situación muy curiosa. Resulta que Álvaro Uribe, siendo gobernador de Antioquia, se presenta un fenómeno muy curioso. Ahí tú y yo estábamos ejerciendo el periodismo. Yo era jefe de prensa de un gremio. Tú estabas en plena, si mal no recuerdo, en Radionet o en Caracol. En Caracol. Y yo hago unas actividades de la presentación y hay un colega nuestro, amigo de nosotros dos, que me manda un video de Valledupar, donde lanzan la campaña de Álvaro Uribe, y me dice, Jorge, cuidado con lo que estás anunciando, porque a ese señor le acaban de hacer lanzamiento de campaña en Valledupar, y mira quiénes están en la tarima, y me mandó el video. Pues era el clan Ochoa, anunciando que su candidato era el señor Álvaro Uribe Vélez. Obviamente yo inmediato tomé distancia, dije, esto ya Clan Ochoa ya es otra cosa. Pero en este documento va a estar muy claro el asunto. Esa es Virginia Vallejo, que fue amante de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Ahí esta señora cuenta que la DEA llama a una reunión a Álvaro Uribe, de lo que recuerdo es en un apartamento en Miami, creo que es así, y él va con Pedro Juan Moreno a esa reunión. De acuerdo a lo que ella narra, la DEA le muestra cajas de pruebas de sus vínculos con el cartel de Medellín. Recuerden que a Álvaro Uribe lo destituyeron de la alcaldía de Medellín por llegar en el helicóptero de Pablo Escobar a una corrida de toros. Belisario Betancur lo destituye porque ya era muy evidente los vínculos de Álvaro Uribe con el cártel. Entonces lo destituye de alcalde. Pues aquí en esta reunión, dice ella, la DEA le muestra todas las pruebas, pero le dice, no se preocupe, podemos llegar a un acuerdo. Y cuando tú lees lo que cuenta esta señora, pues resulta que es lo mismo que le propusieron a Noriega. Y a Pedro Juan Moreno, la gente lo llora después de su accidente en un helicóptero donde le cambiaron la gasolina por agua, ¿no? Estos señores... Eso era parte del peligro de Pedro Juan Moreno, ¿no? A estos señores los aprietan y les dicen, bueno, pero fundemos otra base militar. No, de acuerdo con ella, le hacen unas propuestas, le van a decir lo mismo, usted siga con lo suyo, no se preocupe, nosotros lo vamos a proteger, el señor no va a ser juzgado por nadie porque va a intervenir Estados Unidos allí. Lo mismo que pasó al comienzo, es una persona que es de interés del Departamento de Estado. Y a cambio,
usted nos ayuda con unas bases, con unas leyes de minería, con un que en este momento, cuando sale era como medio inverosímil, pero resulta que casi que se va dando un checklist durante el gobierno de Uribe y se da el cumplimiento de la... Y se cumple todo lo que pidieron los norteamericanos. Pero espere, porque aquí estamos trayendo un tema con otro, porque usted trata, enlazando los libros y la documentación que tiene con lo que se conoció la semana anterior con el expresidente de Honduras. Aquí reconoce que le va a entregar una nueva base militar a los Estados Unidos, un centro de datos, un tren interoceánico, pero que sea mejor él quien lo diga. Presidente, buenas tardes, un saludo. Aquí preguntándole sobre mi caso, si tiene alguna resolución, si tiene algo que compartirme para ver si han avanzado con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero pensar que usted no va a hacer un lado a mí porque gracias a mí usted está sentado en esa silla. Presidente voy a ser yo. Y espero su apoyo. Porque eso fue lo que hablamos con el presidente Trump. O sea, la orden viene del penthouse. Por allá es. Venga, de pronto me salté un poquito. Ante la llamada orden de Juan Orlando Hernández, pues el presidente que se acaba de posesionar en Honduras, responde inmediatamente con una gran sumisión. Y así se somete pues al llamado al orden. Presidente, qué gusto saludarle. Ya tuvimos una sesión privada con los inversionistas y están muy positivos para ver la expansión en Roatán, de la sede y en Comayagua, para también Palmerola. Vamos a mover otra Palmerola específicamente ahí en Roatán, a donde está Próspera, una base, eso ya lo negociamos. También el interoceánico. Ese tren lo vamos a dar a se lo vamos a entregar a General Electric. O sea que ese contrato ya tiene nombre. Ya está, mira. General Electric. Claro, claro. De hecho, mira, yo estuve en Honduras hace un año, más o menos, estudiando un tema político. Me invitaron unos empresarios para hacer como un análisis de la situación frente a la, para mí, contundente victoria de la candidata de la presidenta, porque pues, es un gobierno que sinceramente cuando uno lo analiza ha hecho muy bien la tarea, pero obviamente hay unas familias ahí que se preocupaban mucho por esa continuidad, ¿ya? Entonces uno estudia, me puse a leer muchos documentos y resulta que cómo han controlado Honduras por oleadas de exterminio. Cada vez que como que el país busca cambiar, pues matan a todos los líderes. Yo alcancé contar como 7 oleadas y entonces pues hay unos señores que manejan unos negocios, la sociedad está ahí postrada a lo que le digan, porque cada vez que como que porta mal, matan a todo el mundo. Entonces esa fue la lectura que yo me llevé de Honduras. Ahora, si tú atas esa tal reunión con esos acuerdos de Uribe, hay muchos libros que hablan sobre el vínculo, la cercanía de Álvaro Uribe con el cartel de Medellín, pero a mí hay uno que me parece muy interesante, que es este. Memorias del narcofascismo en Colombia. ¿Ya? Este es este señor Solano es un periodista samario que tiene que salir del país junto con otros colegas frente a las denuncias que hacen durante el periodo uribista, y obviamente tú sabías que por eso es que hablaban del inmigrable, o sea, si usted mencionaba ese tipo, lo que estaban haciendo la persona, chao. Entonces, aquí van a empezar a hacer una compilación de muchos elementos y se da uno cuenta de varias cosas. ¿Cómo llega Álvaro Uribe al cartel de Medellín? De lo que uno entiende ahí, la mamá de Álvaro Uribe era prima del jefe del clan Ochoa. En los libros de este señor Ochoa,
que hacía unos libros a final del año sobre sus actividades ganaderas, menciona a Álvaro Uribe. Y era, de lo que uno entiende ahí, como les digo, pues era como la visita de los familiares pobres a donde estaban los familiares ricos. Ahí hay una parte donde también se visualiza un ejercicio muy particular y es cómo entra el papá de Álvaro Uribe al cartel de Medellín. Ellos entran junto con el papá, de lo que uno entiende ahí, de Paolo Holguín, a manejar una empresa de finca raíz que realmente era un lavadero, era para esconder predios, propiedades, pero el papá de Uribe decide participar en el negocio. Y ahí, de acuerdo con lo que cuentan, él empieza a trabajar con el mexicano. Rodríguez Gacha. Rodríguez Gacha. Y como que hay problemas en el negocio, y una de las líneas, que no solamente está citada en este libro, sino en otros, parece ser que la muerte de este señor se provocó fue por desavenencias con Rodríguez Gacha. ¿Ya? Sigamos oyendo los audios. Hágale pues. Bueno, si hay que hacer lo que sea, dice el expresidente de Honduras, pues hay que hacerlo. Necesito por favor que me manden a la cuenta de Rosales unos $150,000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen allá en Honduras. Va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena, y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces te vamos a mandar otros 150,000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. ¿Qué será el INSET? Eso debe ser como el bienestar familiar o algo así. Sí, es un instituto descentralizado en Honduras y sacan dinero público por ahí para este tipo de delitos. Pero le van a mandar $300,000. Y ahí aparece Milei. Milei va con 350,000. Ya voy para allá. Bueno, hágale. Pues, ojo con esto. Este librito va a ser clave porque enlaza varios temas. Ese, por ejemplo. Lo otro son los hermanos de Uribe, los dos mayores, vinculados al cartel de Sinaloa. De lo que narran ahí, el Pecoso era el enlace del cartel de Sinaloa en Colombia, después de que el hermano mayor de todos se estrella en una camioneta, en una avioneta repleta de droga en Urabá. El tipo iba hacia Centroamérica en una avioneta llena de droga y se mata en Urabá. Entonces el poder pasa ahí al Pecoso. El Pecoso muere de cáncer y termina Dolly Cifuentes Villa, la esposa de él, asumiendo el enlace del cartel de Sinaloa. Y eso va a ser súper importante, Alfredo. Súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que vamos a encontrar un dato muy curioso del cartel de Sinaloa en este documento. Trump, un capo de la mafia. ¿Cómo va a ser? Resulta que este es un periodista mexicano, de lo que se ve ahí, que narra cómo es el narcotráfico en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay un cártel, tú no ves, sí, no. Resulta que allá
son fondos de inversión. La plata es para Wall Street. Entonces tú métete la droga que quieras, pero la plata queda canalizada para unos temas de inversión. A la banca. Y entonces vas a encontrar un elemento muy curioso y es que buena parte de la riqueza de Donald Trump surge de los fondos de inversión de Nueva York, en donde esos fondos dependen del dinero del cartel de Sinaloa. Y ahí Es empiezan a decir, aparecer los rabinos judíos. ahí empiezan a aparecer los rabinos judíos, ahí es donde Donald Trump empieza a hacer su gran industria de la construcción en Estados Unidos, que la retoma del papá y que venía de un estado de quiebra, ¿sí? Pero además, recientemente otro documento enlaza con este, ¿sí? Y es los archivos que han destapado de los archivos Epstein. Resulta que hay unos donde hay fiestas con el cartel de Sinaloa, con Trump, ¿ya? Y buena parte de ese ejercicio vamos a encontrar otros, que eso sí no los traigo para no alargar el asunto, y es las investigaciones mexicanas sobre trata de blancas y trata de niños. Ese es un negocio colateral del cartel de Sinaloa, ¿ya? Entonces, al parecer, y relacionado con lo de los archivos Epstein, pues parte del ejercicio de obtener los niños, las niñas y las mujeres para trata de blancas era una actividad solicitada al cartel de Sinaloa. Toda la estructura de Estados Unidos está vinculada a esa mafia de ¿cómo ¿Ya? es? Este. Eh, Eh, Epstein, este. Epstein. Epstein. Pero ahí retomemos este. Buena Digámosle parte de este desgraciado ejercicio, ese. sí, es una monstruosidad. Ok. Parte del ejercicio que vamos a encontrar acá es cómo son las campañas de comunicaciones. Obviamente estos son periodistas, entonces ellos cuentan cómo son las campañas de intimidación, cómo son las campañas de información falsa, cómo son todo ese mecanismo asociado a la política. Obviamente citan al libro de Julián Martínez Chuzadas, ¿sí? Sobre los montajes, pero hay una cosa que sinceramente no lo sorprende a uno, pero sí lo desanima un poco. Y es encontrar la estructura de periodistas que trabajan para estos personajes. ¿De acuerdo? Y están raquíticos los medios de comunicación norteamericanos. Precisamente parte de la estrategia es acabarlos, Eh, quebrarlos. sí, desde que no estén bajo el control de ellos, ¿no? Si no Claro. están bajo el control de ellos, va un ataque. Le voy Pero a contar, entonces, déjeme dale. contar un poquito sacar otro audio de la estrategia eh, para la que necesitan este dinero, para crear un sitio de noticias para desvirtuar lo que está pasando con los gobiernos de izquierda en América Latina. Y es necesario yo tener esa liquidez porque vamos a montar una oficina aquí con el apoyo de algunos republicanos para poder atacar y ya extirpar el cáncer de la izquierda ahí de Honduras y de toda Latinoamérica. Le contaba que al presidente de Afura que pudimos hablar con Javier Milei y él está apoyando con $350,000 también. También otro gran amigo de nosotros de México está apoyando ya para el tema de los mexicanos. Estamos bastante listos y esperando que esto avance fuerte y... Presidente, si gusta, omitamos los detalles, solo quería confirmar la cantidad. Ya que ya la sé, yo me voy a encargar de toda la gestión, $300,000 entonces. Creo que esa era la vicepresidenta o es la vicepresidenta de Honduras. O sea que la plática sí va a llegar. Toquemos ese punto y recomendemos de una vez lectura. Este es el documento clave ahí. La DEA en Argentina, una historia criminal. O sea, lo están diciendo los libros, no nos estamos inventando nada. Este es un periodista argentino que después de un arresto, la policía como que se coordinaron mal y entran y capturan un cargamento de droga y oh sorpresa que los que estaban coordinando el envío de la droga eran unos agentes de la DEA. Y empiezan a jalar y resulta que se repite el mismo modelo. Un sector administrando droga por parte de las
agencias norteamericanas y combatiendo a sus competidores. Pero esto va a tener unos nombres ahí muy particulares y unas estructuras muy particulares que después vamos a entender por qué cuando llega Milei al gobierno van a aparecer unos personajes que él llama al gobierno y que ya han tenido deudas con la justicia en Estados Unidos, a que no adivinas por qué delito. Narcotráfico. Narcotráfico. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿ahí qué vas a ver? Tú vas a ver que a través de estos acuerdos de las agencias antidrogas y de organismos del Departamento de Estado de Estados Unidos, con organizaciones mafiosas, realmente lo que vas a ver es cómo la derecha latinoamericana tiene tanta cercanía con sectores del narcotráfico. Y es porque de acuerdo con estas prácticas, la protección a los sectores del narcotráfico es para evitar que tengan crecimiento político los sectores de derecha. Pero déjeme mostrarle la Izquierda, admiración de este personaje por Pablo Escobar. Honduras necesita fuerza, necesita logística, necesita sangre. Si vos querés tener a la gente controlada, necesitas oprimirla, exprimirla, contrarrestar la violencia, generando violencia. Es que es lo que el presidente Trump diga. Y vos hacete cuenta y caso que él va a estar ahí toda una eternidad. ¿Cómo? No sé, pero vos hacete cuenta y caso de eso. Ya se me casó a mí. Y no dejas tan blandito, no te toques el corazón. No dejas tan blandito. Si no, no puedes hacer el trabajo. Ahí dijo Pablo Escobar. Ahí está, resumiendo el pensamiento de volvimos a los primeros documentos de dónde viene la estructura. Entonces, esa es la derechización del narcotráfico. Es porque ha habido unos acuerdos para proteger a unos sectores mafiosos a cambio de incidencia política, y el negocio es también, pues obviamente, proteger sus negocios de narcotráfico, que ya hoy en día estamos viendo hacia dónde se encaminan, que son sectores de inversión en Estados Unidos y, por supuesto, en Israel. Y se quieren robar las elecciones y si alguien denuncia, pasa esto. Oíme, ¿cómo vamos a seguir adelante sin haber sacado a este cabrón de Marlon del puesto? No se puede hacer nada, no se puede mover nada, no se puede tocar nada, no nos podemos ir a ningún lado sin que tengamos clara la posición del juicio político. Una vez hecho el juicio político nos vamos. Primero, cárcel o muerte. Yo así lo voy a decir, cárcel o muerte. Yo ocupo o sangre o despido. Le están anunciando un juicio político y posiblemente un atentado a uno de los consejeros, a uno de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Honduras, pero lo está anunciando la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Si no lo metemos preso, lo matamos, o sea, así de plano. O sea, por las buenas o por las buenas. Usted hablaba de un señor que se llama Donald Trump. Cuando entró a la presidencia tenía 2.5 billones de dólares de capital, de fortuna. En estos meses, pues los negocios han sido muy prósperos. Ya su fortuna va en 6.5 billones de dólares según analistas expertos en el tema. Y lo que sea para quedarse en el poder, como lo dijimos ahorita. Ese es el resumen de esta nota. Cada día estamos más cerca de quedarnos en el poder, de hacer lo que tengamos que hacer para no volver a caer en manos de los comunistas. Que aunque hayan sido buen gobierno, que aunque hayan bajado las cosas, hay que meterle en la mente a la gente, en la cabeza, que no fue así. Así empezamos nuestro programa y nos faltan todavía más audios, más cositas. Pero la idea es quedarse en el poder para poder seguir haciendo los negocios y poder dominar no solamente su país, sino toda la región. Porque en Honduras controlan Cuba, el Golfo de México, Venezuela, Colombia y parte incluso de Brasil. Y facilitan alguna circulación de productos que vienen de Ecuador, ¿no?
Claro, de hecho, fíjate que hay un fenómeno que hay que estudiar, ojalá de pronto más adelante hagamos algo sobre eso, y es el asesinato del fiscal Pecci, ¿sí? El paraguayo. Ahí hay que estudiar muy, muy en profundidad los vínculos de un expresidente paraguayo vinculado directamente con el narcotráfico, eh, con los acuerdos comerciales con Álvaro Uribe. Y que desafortunadamente ese señor se vino a pasarle una de miel acá y pues lo que hizo fue caer en la boca del lobo y lo asesinaron. Muchas cosas empiezan a unirse, ¿no? Se unen los puntos. Por ejemplo, al gobierno norteamericano no le interesa mucho que entren los chinos a esta región, pero curiosamente también están atacando a sus vecinos, con los que uno esperaba que fueran mucho más amables, con Canadá. Y la idea es también comprar todo lo que es metales y demás, específicamente a Argentina y a Estados Unidos, evitando Canadá y China, por una advertencia que recibimos. Los chinos estaban ofertando, pero nosotros no vamos a ceder. Vamos a ponerle un alto a eso. Y sobre la carta el secoto hondureño. Y le ponen como el tono nacionalista, y uno lo que ve es un montón de personas vendiendo su país como si fuera la finca. Claro, ahí lo que importa es el negocio. El O sea, la negocio. rentabilidad es volverlo público, es volver todo lo que es la estructura de la sociedad, volverla un elemento de riqueza para un sector. ¿Usted me deja mostrar algo? Lo que pasó el fin de semana en Nueva York. Hágale, Luis. Hágale cuidado. Esa es una protesta pro-palestina. ¿Pero sabe por qué la gente estaba protestando? Porque estaban vendiendo unos territorios. Estaban vendiendo unos territorios, unas inmobiliarias en Nueva York. Y adivine dónde quedan esos territorios. En la Cisjordania ocupada. El señor Mandani, que es el alcalde de Nueva York, pues dijo que eso era una cosa realmente inmoral. O sea, la feria de Nueva York está vendiendo tierras de la Cisjordania ocupada al lado de un sitio, también en un territorio donde se ha presentado una de los genocidios más grandes de la humanidad, de las vergüenzas más grandes. O sea que estos señores, con tal de poner un apartamento o un resort en cualquier lugar, pues si hay que matar, no tienen ningún problema. Se está viendo es en grandes proporciones. Cuando tú vas a ciertos sitios de las grandes ciudades donde están todas las cosas robadas, casi todavía con sangre y con muertos, y estás buscando comprar todo lo que está ahí manchado de sangre. O sea, el que compra el teléfono dañado, robado con sangre y todo eso, ellos son los que están haciendo eso. Y esos son los que matan todo para poder vender. Entonces empezamos a ver unos rabinos judíos en Nueva York que liberan a un contrabandista sentenciado a 45 años y que su hermano también está sentenciado, que manejan la banca, que además tienen unos contactos en toda América Latina para mover un negocio, que además le venden a las multinacionales de un país los grandes negocios de su país, de la infraestructura. Incluye ahí tráfico de blancas, tráfico de niños para actividades sexuales, incluso tráfico de órganos, canibalismo. Bueno, unas disociaciones mentales espectaculares. O sea, estas personas no tienen que estar sanas. Ahí hay una enfermedad mental. Mire, por ejemplo, esta es otra imagen del fin de semana. Y la voy a hilar con un último tema. Esta estatua, aparentemente de oro, yo no sé si es Golfi, está siendo orada, bendecida por pastores cristianos, telepastores. Curiosamente que se reunieron en la Casa Blanca hace unos meses, hace unas semanas, para bendecir una guerra que tratan de darle un tinte de guerra santa, pero que como vimos es por la tierra, por quedarse con un territorio. Pero y América que este ejercicio es posterior
al encuentro pago por Israel hace unos meses, Ajá. donde se le invitó a los pastores cristianos de las iglesias más grandes a Israel, en donde los invitan a mostrar que Israel es la tierra prometida y que Israel, para jugar un tema de opinión pública a través de los pastores. Para lavar una imagen pública. No solamente ojo que la palabra que acabas de decir. Buena parte del mecanismo del narcotráfico lava su dinero a partir de las iglesias. Recuerda, aquí en Colombia, uno de los grandes pastores, la iglesia del G2, el dueño de esa iglesia, recuerda que creo que todavía está preso en Estados Unidos por lavado de activos. Y por ahí hay un pastor que tiene una casa que combina con la de una señora que estaba investigada y vamos a ver que eran pareja. Bueno, el tema de las iglesias es complicado porque les han vendido a América Latina, nos han vendido a América Latina que la iglesia católica, la que heredamos de nuestros padres, pues se había quedado rezagada y venía una nueva lectura, sobre todo desde la Biblia. Y pues mira, te cuento, parte de mi experiencia en Honduras es el gran poder de las iglesias cristianas y los teleevangelistas. La teología de la liberación que venían predicando algunos papas, donde cuestionaban la pobreza desde estos organismos dominantes y desde los grandes hacendados ante las injusticias sociales, fueron desmontadas a través de la prédica de los televangelistas. Y esto es una estrategia... Ahí tienes parte de la estructura. De lo que llaman la guerra psicológica. Sí, claro, pues realmente es una guerra cognitiva. Cognitiva. ¿Sí? Es quien establece su narrativa. Seguramente mucha gente nos va a cuestionar y nos va a decir que estamos radicalizados o una cosa o la otra, pero pues nosotros estamos sacando los libros donde se empieza a analizar todo eso. Le voy a mostrar la última imagen. ¿Usted sabe quién pinta para candidato presidencial en Argentina? Es este humilde muchacho, escoltas. 10 escoltas para poder cuidarse que un ataque divino no lo vaya a afectar. Y entonces ahí uno empieza a preguntarse, pues si yo estoy con Dios, pues nada me va a pasar. Yo no necesito 10 escoltas, Dios me protege. Pero la fe demuestra que primero el carro está muy bueno. Y segundo, que ya está sacando su interés, no estoy diciendo las uñas, su interés en ser el reemplazo de Milei en Argentina. Hay que verlo porque inclusive a mí me ha sorprendido la pasividad de los argentinos con el aguante que están teniendo para pasar lo que están pasando. Espantoso lo que se está sucediendo en Argentina. La señora Sheinbaum, que está en nuestra portada el día de hoy, pues ha dicho que la única forma de defenderse de alguna manera es que los pueblos se mantengan unidos. Y estamos a puertas de una elección presidencial en pocos días en nuestro país, en pocos meses en Brasil, y todos estos embates lo que buscan es posicionar una parte de estos grupos que son delincuenciales y otros que se aprovechan de ellos a través de la figura política y también religiosa, ¿no? Tal cual. No lo dejé hablar. Me apoderé de la palabra al final. Así es, estás haciendo una excelente conclusión del programa, esa es. Sí estoy aprendiendo. Creo que te logró de mostrar bien la estructura, que no es un disparate de un señor en Honduras que lo sacan de la cárcel y le quitan una condena de 45 años por narcotráfico, sino creo que hemos logrado estudiar cómo está articulada esa estructura y qué pretenden y por qué su añoranza de poder. No son noticias sueltas. Mire, es posible que este programa no lo tumben, porque hemos usado algunos audios que no son nuestros, son de la red, pero pues mientras esté el programa, pues lo podrán ver. Si lo sancionan y lo quitan, pues ya entenderemos por qué es. Aproveche y lo ve rápido. Y ¿quiere decir algo final,
Jorge. Que si ven la posibilidad, ojalá lo descarguen y lo pasen por WhatsApp. ¿Y a qué hora es el vuelo? No, estoy ahorita ya a minutos de arrancar. Váyase para el aeropuerto que va tarde. Casi que no logramos hacer este programa. Yo lo saco de pantalla. Deje sus comentarios. Puede estar a favor, en contra. Nuestro objetivo simplemente es informar un poquito, poner a pensar a la gente sobre estos temas. Siga habiendo estrategas.